Muy buenas tardes, hermanas, hermanos en Cristo nuestro Salvador. Como cada 8 días me pongo nuevamente con ustedes invitándolos a seguir tomando de ese jarrito de agua en el camino de la vida. Hace 8 días tuvimos una breve introducción sobre qué es la iglesia, muy breve, por cierto, con el fin de no aburrirlos, sino ir más bien al fondo poco a poco para que vayamos entendiendo lo que es la iglesia. Voy a platicarles ahora un poco de lo que no es la iglesia. La iglesia no es el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, las religiosas y religiosos. La iglesia la vamos a ir descubriendo nosotros en su propia imagen lo que es, porque no es una estructura estática que permanezca inmóvil al margen del río de la vida, mientras desde su confortable seguridad lanza llamadas de advertencia a una humanidad arrastrada impetuosamente por la corriente de la vida. La iglesia está sumergida con toda la humanidad en el río de la vida diaria. Desde el torbellino de la corriente trata de ayudar a los hombres a encontrar a Dios. La iglesia está llamada a seguir en todo momento la suerte de la humanidad para salvarla desde dentro, desde su interior. Es la razón del ser de la encarnación del Hijo de Dios en el vientre de María, nuestro Señor Jesucristo. Su presencia en el interior es de toda y para toda la humanidad. Una mirada de conjunto a la historia de la Iglesia ayudará a conseguir una visión más serena y exacta sobre lo que es hoy la Iglesia en la historia de salvación, o sea, en nuestra propia historia. Allá por el siglo XV, surge, por lo corrompida que estaba la iglesia, tuvo su apogeo y después su descomposición, al grado de que se compraban privilegios, se compraban salvaciones, indulgencias, con limosnas a las puertas de las iglesias, y surge un renovador, el padre del protestantismo, Martín Lutero. Martín Lutero era un religioso sacerdote alemán que no estaba de acuerdo con lo que acontecía en la jerarquía de la iglesia, que vendía privilegios y eso, y se reunió con varios obispos de su zona y se puso a proponerles pues una reforma de la iglesia que estaba en plena descomposición, y escribió en los muros de su iglesia una especie de títulos, artículos, como le querramos llamar, desplegados, donde proponía 95 estatutos para mejorar a la iglesia y hacerla florecer como cuando estuvo en su mero apogeo, antes de que surgieran los papas corruptos que habían comprado incluso su posesión en el papado.
La reforma de Martín Lutero también da la espalda al papado. Su intención era buena, pero muchos de sus seguidores, de sus compañeros sacerdotes y obispos le dieron a él la espalda y se fueron sectarizando, entre ellos uno llamado Calvino, que había estado de acuerdo con él, sin embargo le da la espalda y niegan la autoridad romana. Después, Martín Lutero, al ver que se va quedando solo, cae en el mismo vicio y reniega de la autoridad romana. Y así nace lo que llamamos la fundación de las sectas o iglesias separadas, como teniendo como padre al luteranismo. Como consecuencia surge una contrarreforma o la reforma católica en respuesta a lo que proponía Martín Lutero, que en cierto modo a él le debemos el que tengamos acceso ahora a las Sagradas Escrituras, a prepararnos incluso fieles común y corrientes, como yo, más corriente que común, a aspirar a un ministerio dentro de la iglesia jerárquica. Y pues no pudiendo hacer otra cosa, pues me he dedicado a misionar, a catequizar, a evangelizar a personas que tienen poco conocimiento de la iglesia. De algún modo, pues tenemos que agradecerle algo a Martín Lutero. Y después viene la Reforma Católica, allá por el siglo XVI, como consecuencia de esta acción devastadora, surgen dentro de la Iglesia Católica poderosas fuentes de energía, fundación de nuevas congregaciones religiosas que producen más buenos y santos sacerdotes, como Francisco de Asís, como San Francisco Javier, como el padre de los salesianos, Juan Bosco, y como él muchos otros. Aquí en México tuvimos en la cristiada, la persecución cristera, muchos buenos y santos sacerdotes que dieron su vida por la iglesia. Entre ellos, en esa época, aunque él no murió en la revolución, murió después, San Rafael Guízar y Valencia, obispo originario de Cotija, un santazo en todo el sentido de la palabra. Antes había habido el Concilio de Trento, pero ya se había quedado atrás en sus estatutos y poco se cumplían. Propone futuros cambios. Algunos papas y obispos ejemplares encabezan este movimiento de renovación. Florecen admirables ejemplos de santidad de casi todos los países bajo la influencia de la Iglesia Católica. Se enfatiza todo lo que preserve los aspectos visibles, sacramentales y jerárquicos que negaban los reformadores del tiempo de la Reforma de Martín Lutero. Al final del siglo XVI, a principios del siglo XVII, la situación parece haberse restablecido y la Iglesia conoce un renovado florecimiento que ha dejado maravillosos vestigios en todas partes del mundo. Sin embargo, siempre se cayó en algunos vicios que todavía no hemos podido erradicar. A mí personalmente me ha tocado llamar la atención a algunos hermanos
sacerdotes, mis superiores, que he tenido que decirles que por ahí no va la cosa, porque ellos se creen la iglesia y dueños de ella, y no es así. No todos, hay muchos santos y buenos sacerdotes en la actualidad, pero también hay unos que todavía viven bajo la influencia del tiempo de las haciendas, donde el cura era juez, verdugo y confesor. No se podía así. Sin embargo, había sus lados oscuros. Se enfatizó demasiado en eso de no tomar en cuenta al laico, al ciudadano común y corriente, al fiel común y corriente. Una especie de distinción entre la iglesia que enseña, la iglesia docente, y la iglesia que aprende, o sea, la iglesia disidente. El seglar, que somos todos los que no tenemos votos ni orden sacerdotal, los que somos los laicos, el vulgo, el pueblo, la plebe, nos dirían, la importancia que tiene para la iglesia su colaboración dentro de la iglesia, ya que ahorita en nuestros tiempos hace mucha falta la expansión de la iglesia, ya que cada día surgen más congregaciones separadas. De esto de que antes se creían pues de la Reforma y del Concilio Vaticano I, los dueños absolutos de la iglesia, y que ellos eran los que se creían la iglesia. Les voy a platicar un ejemplo que tuvimos en la familia, y he tenido en el largo caminar como misionero en muchas partes que surgen preguntas, y una persona en una ocasión se acerca a mí y me dice: oye, Pepe Otilio, cuando uno va a comulgar y ya va en la fila y se da cuenta que está en pecado, ¿puede acercarse a comulgar? Le digo: pues respóndele a San Pablo. San Pablo en uno de sus escritos dice: el que come la carne del cuerpo de Cristo y bebe su sangre en pecado, come y bebe su propia condenación. Ahí está la respuesta, te la da San Pablo, te la dan las Sagradas Escrituras, no yo. Dice: yo le pregunté a un padre y me dijo que era más escándalo si me salía de la fila a los ojos de los demás y no comulgaba, que si comulgaba, que después me podía confesar. Me dije: no, pues quién sabe qué tan ancho tenga la manga ese padrecito. Y así podríamos hablar de muchos casos. En la familia tuvimos uno, creo que ya se los platiqué, y si no, pues no está de malo. En una ocasión, un hermano mío, el mayor, estaba grave de muerte y tenía mucho que no se confesaba. Yo sabía porque éramos los dos mayores, y el doctor nos dijo pues que le quedaba muy poco de vida. ¿Cómo que tanto, doctor? Pues dice: mucho, si lo operamos, dice unos 2 meses para que tenga una mejor condición de vida mientras Dios lo llama. ¿Quieren que lo opere? Pónganse de acuerdo. Ya nos pusimos de acuerdo: sí, doctor, opérelo si él quiere. Dice: no, él dice que sí. Bueno, pues lo operamos. Y me entré yo a hablar con mi hermano. Le dije: oye, hermano, ¿no te gustaría platicar con un sacerdote? Fíjate que sirve mucho. Ya ves cuántas operaciones llevo yo, y cada que me van a operar, yo voy por mi propio pie a ver a un sacerdote. Claro que no lo puedes hacer. Voy a que me unja, porque no sé si voy a volver o no a platicar con él como amigos, como se platica con un amigo, y
y si me da la absolución, pues bendito sea Dios. Y fíjate, pues ya a veces he salido adelante cuántas veces. Y dijo él, sí, cómo no, hermano, tráemelo. Le llevé a un amigo sacerdote, le expliqué por el camino cómo era mi hermano y que tendría aproximadamente unos 30 años que no se confesaba desde que se casó, al menos que yo no supiera que se había confesado. Y dijo, no te preocupes, yo sé cómo llegarle. Platique con él como amigo, propóngale ayuda y eso. Y sí, así lo hizo. Y después me dijo mi hermano, ay, dice, ¿cómo no me recomendaste antes un sacerdote como ese? Le dije, es que ¿cuántos años tiene que no te confesabas? La vida de la iglesia ha cambiado, los sacerdotes ya no son los mismos de antes. Las exigencias del pueblo de Dios, la iglesia, requerimos de sacerdotes que como Cristo nos entiendan, que sean otros Cristos. Y en el camino me dijo, tu hermano debe tener mucho dinero. Le dije, no, padre, no tiene, él es discapacitado por un accidente. Tiene una galanda con muletas y se mueve en su casa vendiendo refresquitos y botanitas para su gasto, pero nada más. Dijo, ¿sabía de ayudar a la iglesia? Le dije, sí, padre, y no se imagina en cuánto la ayuda. Si usted entiende como iglesia lo que yo entiendo, pues él ayuda mucho. Uno de mis hermanos, él está pobre, pero uno de mis hermanos lo está sosteniendo aquí. Y los demás, pues lo cuidamos, lo apoyamos, lo llevamos en donde hay que llevar. Y él se encarga de lo demás. Pues a ver si ayuda a la iglesia. Pues ya le digo, la está ayudando. Nadie se acerca a él que tenga una necesidad que no le ayude. Y Dios lo ha bendecido con bienes, por eso yo creo. Y le dio sobre todo hijos que piensan como él pensaba. Bueno, en la actualidad, afortunadamente, esa época está llegando a su fin. Desde el siglo pasado han venido despertando movimientos tendientes a una mayor profundización en el misterio de la Iglesia y de su vida interior. En su dimensión comunitaria y misionera, en la Iglesia de hoy, el cuerpo místico como comunidad viva y activa, han puesto el mayor énfasis en lo social. Han surgido organismos, organizaciones, asociaciones religiosas, movimientos católicos que han ido renovando desde adentro a la iglesia con la acción del Espíritu Santo. Y así surgió el Concilio Vaticano II, del que hablaremos si Dios nos presta vida la próxima semana, porque no quiero aburrirlos con tanto. Que Dios los bendiga, y si les gustó, denle un like con sus manitas de oración. Pidan por mí para que me siga dando fuerzas Dios para seguir adelante y que ponga en mis labios su espíritu, su conocimiento, sus palabras para dirigirme a ustedes, porque yo, sin ellos, sin el Espíritu Santo, sin Cristo a mi lado como compañero, no haría nada. Que Dios los bendiga también de mi parte y sigamos día y noche, si Dios nos presta la vida, bebiendo de un jarrito de agua en el camino, y denle me gusta y compártanlo, suscríbanse si les gusta. Hasta la próxima, nos vemos en el mismo lugar y con la misma gente, y si es posible más. Dios los bendiga.